con los rollos que hemos visto anteriormente, pues yo en lugar de cursillos y cursillistas y la hora del amigo, yo le llamaría a esta reunión vertebración de ideas fundacionales, porque en realidad hay una vertebración en todos que creo que es más fuerte que cuando podíamos hacer las cosas presenciales y cuando de vez en cuando nos podíamos reunir pues en las conversaciones de Cala Figuera, en los lugares donde podíamos asistir a poder hacer algún evento, alguna reunión, algún retiro, pues intentando llevar a los demás esto tan hermoso que Dios nos ha regalado, que es el carisma fundacional. Yo, en realidad, para mí, hablar de esto es como inyectarme una droga, porque yo duermo, vivo y despierto siempre pensando en el carisma fundacional, pensando en este maravilloso regalo que Dios nos ha dado a la iglesia y que nos ha dado a todos los hombres. Creo que es algo que si uno puede entrar a esto, vamos entrando poco a poco, porque a mí me llamó mucho la atención, en un escrito que elabora Chisco Forteza. Recuerden ustedes que allá por los años 90, pues se les pidió de parte del padre Cesario Gil participar a Eduardo, a Forteza, en algunos documentos que se hacían, algunos artículos que se escribían para la revista Testimonio, ¿no? Una revista que la mayor parte se organizaba desde Venezuela en aquellos tiempos, que con pues siempre todo fundamentado hacia lo que se había escrito sobre las ideas fundacionales. Y yo cuando reviso todos los artículos que venían en esa época, pues yo admiro enormemente la capacidad de aguante de Eduardo de participar cuando a él le daban rollos que no tenían a veces nada que ver con el carisma, ¿no? Y le daban rollos del carisma a personas que desconocían totalmente el carisma fundacional, pero él siempre ocupó ese espacio para poder ilustrarnos a los que viniéramos y los que estaban en ese momento y los que veníamos después a poder encontrar un poquito de esto, ¿no? Un poquito de la verdad del movimiento, de lo que Dios y el Espíritu Santo quisieron para nuestros cursillos, ¿no? Entonces, en uno de esos artículos le pidieron a Chisco Forteza un artículo que le pusieron por nombre Nervio ideológico del movimiento de cursillos. Y al leer ese artículo, el inicio, Chisco explica que un extraño nombre le piden para un artículo porque, en primer lugar, los cursillos no son una ideología, ¿no? En una ideología tú puedes explicar todo lo que quieras y ahí puedes darle un sentido a todas las cosas, pero él explica que los cursillos no son eso, sino que los cursillos más bien son una mentalidad. Cuando yo leía eso, yo sabía que de Chisco yo sé muy poco de su vida personal, pero sí entiendo que Chisco fue de las personas que intelectualmente entendieron más el carisma fundacional y entendieron más a Eduardo. Él explicaba de una manera que parecía que era el mismo Eduardo el que lo explicaba cuando él nos daba alguna explicación del propio movimiento. Entonces, viendo esto que escribió Chisco, empecé yo a hacer un análisis de todo lo que habíamos vivido nosotros desde que conocimos el carisma fundacional y cómo había habido todo un proceso, ¿no? Para ir entendiéndolo y poder de alguna manera impregnarlo a otras personas o intentar transmitirlo, ¿no? Por eso yo quería hacer esta pequeña introducción antes del rollo para que el nombre que yo escogía, que es un testimonio de la mentalidad de Eduardo Bonín, es porque el cursillo en sí es eso, es un testimonio de la mentalidad de Eduardo. Entonces, poder entender a Eduardo
si uno lo entiende realmente y se mete a la persona de Eduardo, podemos entender hacia dónde quieren ir los cursillos y qué requiere Dios de nosotros en el carisma fundacional del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo mencionaron, mi nombre es Luis, vivimos en Orizaba, soy esposo de Zoila desde hace casi 47 años, estamos casados y la verdad, pues no es por presumirlo, pero pues llevamos un noviazgo de 49 años, ¿no? 2 años de novios y 47 años de matrimonio, donde Dios nos ha integrado en algo donde tenemos un pensamiento muy similar. Yo creo que de lo único que soy la podría sentirse celosa conmigo es que mi pensamiento todo el tiempo está en cursillos, ¿no? Me gustaría más decir que mi pensamiento está con el Señor, pero en eso me gana ella. Ella está más metida en la oración, más metida que yo en esas cosas, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios de que con ella puedo tener esa palanca, ¿no? Para poder ir entendiendo o intentar comprender un poquito aquello que el Señor quiere de nosotros en los cursillos. Tenemos 4 hijos, casi la mayor parte de ustedes los conocen. Luis, que está casado con Itzel, Zoila, casada con Carlos, Ari, casada con Eric, y nuestra añorada Cari, que está haciéndonos ahorita palanca desde el cielo junto con Eduardo, de seguro que están ahorita pendientes de lo que van a comentar todos y de lo que todos vamos a intentar hacer un pensamiento integrado entre todos, porque los rollos son eso, en realidad el rollo abre un diálogo en el cual todos y cada uno hablamos de lo que sentimos que Dios nos está regalando en este hermoso movimiento, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues conformamos en la familia una tribu, cuando le decimos que siempre que viajamos así en tribu, ¿no? Pero esta tribu es en sí la plataforma llena de amor y amistad donde fundamentamos el testimonio de este rollo, ¿no? El testimonio personal de este rollo, que vamos a hablar, pues obviamente, de la mentalidad. La mentalidad de Eduardo ha sido nuestra inspiración siempre, como seguramente lo es para cada uno de ustedes, para día a día intentar pues encontrarnos con nosotros mismos y sobre todo con aquel que quiere ser el camino, la verdad y la vida en nuestra vida. Este testimonio va dirigido especialmente, de una manera muy especial, para aquellas personas que tal vez no han tenido las condiciones adecuadas para poderlo vivir, para vivir este carisma en los lugares donde viven y que piensan que tal vez esto solamente se puede vivir si tienen una autorización oficial o si todos los demás que están cerca lo quieren vivir, y a veces la gente se queja porque no lo dejan vivirlo, pero en este rollo van a entender que no necesitan nada de eso. Para vivir el carisma fundacional no necesitamos de que nos autoricen nada ni nada de eso, porque nunca Eduardo y sus amigos la tuvieron fácil, ni siquiera cuando tuvieron el apoyo del obispo Hervás. Todos conocemos las trabas de los inicios para cosas esenciales, como por ejemplo la heterogeneidad en los cursillos, ¿no? De los candidatos, las reuniones de grupos sin curas, sin sacerdotes, los cursillos de mujeres que tanto tiempo tardaron para ser autorizados ahí mismo en Mallorca, ¿no? La propia salida del obispo Hervás de Mallorca, la carta pastoral del doctor Enciso, ¿no? Que vino a hacer tanto problema y tanto daño en Mallorca, ¿no? Los más de 10 años que se pasaba el movimiento en Mallorca sin Eduardo y sin sus amigos, ¿no? Y todo esto, todas estas trabas que se pusieron para poder editar vertebración de ideas, la prohibición a Eduardo para viajar a otros países sin un sacerdote de chambelán, ¿no? Con él, y bueno, pues tantas cosas que sería una lista interminable de piedras en el camino, ¿no? Pero como dijera siempre Eduardo, la gracia es creativa. Y contra todo eso, el Señor siempre dio caminos alternos que hoy pueden servirnos de guía sin necesidad de peleas ni agresiones, por lo menos de nuestra parte.
baste recordar lo que inspiró el Señor desde aquellos inicios. El Señor inspiró en aquellos inicios la Ultrella Silvestre con los famosos cursillos de uno, ¿no?, en la Plaza Mayor, la elaboración de vertebración de ideas y evidencias olvidadas y otros y tantos materiales, el material que se envió a Monseñor Hervás para su carta pastoral de los cursillos de cristiandad, un instrumento de renovación cristiana, la invitación a Eduardo de todos los países, a pesar de las trabas, todo el mundo invitaba a Eduardo, la recuperación en Mallorca del carisma fundacional, las conversaciones de Cala Figuera que nos han ayudado a todos y que nos han reunido a muchos de los que aquí estamos, ¿no? Todo esto junto con el testamento espiritual, que ahora es como la base, la plataforma para nosotros de lo que son los cursillos, lo que es el carisma fundacional. Por eso, después de eso vino la creación de FEBA y podríamos seguir numerando muchísimas cosas más con las que el Señor fue poco a poco inspirando en este movimiento, cosas que como dijera mi obispo anterior, don Marcelino Hernández, cuando él al principio llegó a Orizaba y estaba en contra le platicaron horrores también del carisma fundacional y del movimiento, ¿no? Y el Señor en pocos años terminó enamorado del carisma fundacional, incluso por ahí uno de los libros, él escribió el prólogo, ¿no? Y él decía esta frase, decía, el carisma fundacional es de Dios y sin duda Él lo cuida. Y efectivamente, o sea, esto es de Dios, esto no es de los hombres, esto es de Dios y el Señor es el que siempre lo cuida. Por eso, cuando se elaboró el manual de dirigentes, las 3 ediciones de las ideas fundamentales y muchos acuerdos votados en los encuentros mundiales sin la participación de Eduardo ni la gente de Mallorca, todo eso cambió el rumbo y por consiguiente la mentalidad fundacional. Podemos nosotros entender que la mentalidad es tener en la mente las cosas que nos convienen. O sea, una mentalidad es que tengamos en la mente las cosas que nos convienen. Pero bueno, vamos a ir viendo, desglosando en el rollo, todo esto que con lo que Eduardo fue creando esta mentalidad que ya sabemos nosotros que está basada en el Evangelio. Por eso, todo esto ha sido una cuestión, todo lo que ha pasado, las trabas, ha sido una cuestión humana. Por eso el Señor nos ha llamado a todos los que estamos aquí y muchísimos más que no están conectados ahorita, pero que también piensan como nosotros, para que cuando el Señor lo decida, regresemos a las fuentes fundacionales para que todos los hombres se enteren que Dios en Cristo les ama. Por eso todos conocemos aquello que acertadamente decía Eduardo con respecto a la mentalidad de cursillos, que existe la mentalidad que se tiene, la que se piensa tener, la que se cree tener, la que se aparenta tener, la que se estima tener, para finalmente la que se debiera tener. Y esto es así porque Eduardo aclara que además está la mentalidad fosilizada que se refiere a que cuesta entender que una mentalidad va poco a poco creciendo a medida que se hace vida. Y esto es porque el crecimiento de la mentalidad se lleva a cabo en la parte interna de las personas, aquellas que deciden hacer vida esta mentalidad. Es simplemente igual a lo que sucede con la persona misma, que cuando tenemos 10 años, somos la misma persona que cuando ya tenemos 20 o 25 años. Somos los mismos, pero a la vez somos diferentes porque ya pensamos igual, vamos madurando. También la mentalidad va madurando en cada uno de nosotros poco a poco. Por eso Eduardo se llamaba un aprendiz de cristiano, porque él sabía que nunca iba a terminar de madurar lo cristiano a pesar de lo avanzado que él tenía en su mentalidad a Cristo. De esta manera, cada día podemos madurar nosotros más y más en la mentalidad fundacional, si es que de verdad así lo queremos, y para eso en estas reuniones nos sirven precisamente para madurarla. Creo que a todos nos queda claro que la mentalidad del carisma fundacional de Cursillos es simplemente la teoría del testimonio de vida de Eduardo. Dicho de otra manera,
para entender los postulados que conforman la mentalidad de los cursillos, que, a saber, ¿no?, que son el evangelio y el sentido común, la fe y la persona, baste conocer la vida de Eduardo, escuchar a quienes con él convivieron para ejemplificar esa mentalidad y ver cómo ha permeado esta mentalidad en ellos y de ellos a quienes sin haberlo conocido va contagiándose. Esta pandemia nos ha permitido palparlo desde todo el mundo, ¿no? Y es que de vez en cuando el Señor escoge personas especiales para abrirnos los ojos y así mostrarnos lo que quiere de nosotros. Sin duda, Eduardo Bonín es uno de ellos, y como normalmente pasa, él mismo no sabía que su insaciable afición por la lectura, su inquebrantable fe desde muy joven, tendría una razón de ser tan importante que nos cambiaría la vida a millones de personas, aunque gran parte de ellos ni enterada está, ¿no? Fue forjando Dios en este sencillo mallorquín una mentalidad muy especial, nacida de una rara capacidad para ver profundidad en lo que para la mayoría parece superficial, y en sus propias palabras, ver con ojos nuevos las cosas de siempre. Y así, al revés que los sabios y los doctos, que nos explican con palabras raras las cosas simples, Eduardo nos hace sencillas las cosas profundas. Muy pronto descubrió Eduardo que el trato personal, directo y amistoso da mucho mejores resultados que dirigirse a un grupo de personas. Por eso, lo esencial del movimiento de cursillos se da encontrándose con cada individuo, con cada persona. Los que tuvimos la fortuna de conocerlo, fuimos atrapados de inmediato en esos hermosos ojos azules que, sin que te dieras cuenta, te metían dentro de su mundo, tal y como un imán absorbe las partículas metálicas hacia sí. En muy poco tiempo sabías que estabas atrapado, que Dios te estaba mostrando cómo se hace nítida su imagen, la imagen de Dios en una persona, y que todo lo que ella te dice es para que puedas llegar a hacerlo tú también, que puedas llegar a ser esa persona que pueda transparentar a Cristo. A veces nos confundimos pensando que Eduardo estudiaba a lo más granado de su época en la psicología y la sociología humana solo para ver cómo hacernos entender la gran noticia de que Dios nos ama. Pero yo pienso que además de eso, quería que descubriéramos que lo realmente humano lo es cuando busca encontrarse y unirse con lo divino. Y ahí es donde descubrimos nuestro ser de persona. Esas son las evidencias olvidadas de las que nos habla siempre Eduardo, porque tendemos a llamar humano a lo que nos aleja de lo divino. Para comunicar lo divino, hizo Eduardo un ramo ordenado de todas las verdades eternas del Evangelio, enfocadas a poder hacerlas vida en la vida normal de un seglar. Con las ideas fundamentales se perdió ese gran descubrimiento. Por eso, la mentalidad publicada a la que se refiere Eduardo es aquella que integra los postulados de las ideas fundamentales, en los cuales decidieron enfocar y dedicar el movimiento a la evangelización de ambientes y estructuras mediante hombres que hacen o manejan esas estructuras ya existentes. Estamos hablando, ellos buscan líderes, como vienen en los numerales 32 y 33 de Ideas Fundamentales 2, en lugar de la mentalidad fundacional que se enfoca específicamente a la persona y no en sus circunstancias de vida. Y esto a mí me da mucha tristeza ver que incluso gente que habla mucho del carisma fundacional todavía anda metido en querer que sean las estructuras las que manipulen todo esto, ¿no? Es triste, es muy triste eso. Ese enfoque cambia radicalmente la razón de ser del movimiento y en consecuencia todos sus postulados. Por ejemplo, la reunión de grupo, que en lugar de ser un medio personal para encontrarse con uno mismo, con Cristo y con los hermanos, se pretende que sea un núcleo de cristianos que fermente de evangelio los ambientes, como viene en el numeral 74 de las mismas Ideas Fundamentales 2. De la misma manera, los rollos, las meditaciones, la labor de pasillo y todo el cursillo se ha estructurado para esa finalidad. Por consiguiente,
el poscursillo con la ultrella, la ya mencionada reunión de grupo, la escuela y el secretariado también. A eso llamaba mentalidad deformada y fosilizada Eduardo. Desde los inicios, Eduardo Bonín clarificó que el movimiento de cursillos, por la gracia de Dios y las oraciones de muchos, nació de una viva preocupación por el hombre concreto, normal, cotidiano, tomado de la vida de cada día, agobiado por el solo hecho de tener que vivir, de poder seguir viviendo, que raras veces dispone de tiempo para pensar por qué vive y mucho menos para ocuparse y preocuparse del sentido de su existencia, ¿no? Que el cursillo es la comunicación jubilosa de ser cristiano, que lo que quería Eduardo y queremos todavía todos nosotros es, y seguimos queriendo, es que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios, que todo esto que gira en torno de esta idea central y que estamos convencidos de que gran parte de su eficacia consiste en encontrar el modo de facilitar este feliz encuentro. Este modo no podía ser el fruto de unos impulsos inquietos o más o menos bien intencionados. Se imponía algo mucho más serio, más profundo, más pensado y rezado para poder ir comunicando a los más posibles el gozo de la fe de manera ordenada y sistemática, para que perdiera por ello, que no perdiera nada de su esencia, pudiera llegar al hombre corriente, normal, de a pie, de un modo simple, concreto y posible. Si bien advirtiéndole al mismo tiempo para hacerle caer en la cuenta que simple no quiere decir fácil, ni concreto inmediato, ni posible sin esfuerzo. Lo más novedoso del movimiento de cursillos que diseñó Eduardo es la convergencia inteligente y cuidada de estos tres elementos, que son lo simple, lo concreto y lo posible. Obviamente siempre supuesta la gracia de Dios, que es la punta para penetrar en cualquier ambiente. La historia, muchas veces transmitida por Eduardo, nos remite a que el Espíritu Santo le mostró un formato para poder transmitir estas evidencias olvidadas cuando vivió y participó en los cursillos de adelantados de peregrino, promovidos en ese tiempo por Manuel Aparici para organizar la gran peregrinación de la Acción Católica con la finalidad de llevar 100,000 jóvenes en gracia haciendo el camino de Santiago de Compostela. Una vez descubierta la forma de transmitir el mensaje, nacieron el método y sus postulados de precursillo, cursillo y poscursillo, pensando siempre en las personas alejadas que eran la finalidad del estudio del ambiente elaborado unos años antes. Se dio cuenta que para mantener la perseverancia en el cuarto día, el cursillista tiene que cultivar un ambiente personal para su encuentro constante consigo mismo, que es la reunión de grupo, y un ambiente social donde todos estén buscando lo mismo que él, que es la ultrella, para su encuentro con los demás, manteniendo así vigente su encuentro constante con Cristo. Intentar simplemente esto en nuestra diócesis en Orizaba no ha sido ni es una tarea fácil, principalmente porque nuestra mentalidad, la nuestra, estaba muy lejos del carisma fundacional. Aunque en el fondo de nuestro corazón intuíamos y deseábamos vivir este tesoro que integra esta verdad universal, un camino, una forma, una vida diferente, una vida con un verdadero y gozoso sentido. Pero ¿cómo podríamos contagiar algo que no estábamos ni siquiera intentando vivir? Tuvimos la oportunidad de vivir un cursillo en Mallorca en octubre del 2005 y el Señor nos permitió que nuestro asesor diocesano aceptara vivirlo también. Y eso fue maravilloso, porque estar en Mallorca en ese tiempo, siendo recibidos con algo tan real del carisma fundacional, cuando Arsenio Pachón y Mari Carmen nos recibieron en su hogar, nos pusieron ahí su casa, que la tuvimos muchos años ahí como el centro donde podíamos nosotros inmiscuirnos, meternos a profundizar en las cosas de Eduardo, en las cosas del movimiento. Fue una muestra esto de también poder llevar al padre Félix, a nuestro asesor diocesano, llevarlo a Mallorca. Ahí nos dimos cuenta que cuando Dios quiere algo, sin darnos cuenta nos va proporcionando los medios necesarios
porque hubiera sido casi imposible intentar hacerlo vida en nuestra diócesis sin un sacerdote que quisiera también vivir esta mentalidad tan enfocada a la seglaridad. Junto con la arquidiócesis de Jalapa, después pudimos organizar 3 cursillos de cursillos con el carisma fundacional para que cada uno de los dirigentes de nuestra diócesis, de nuestras 2 diócesis, conocieran lo que el Espíritu Santo quiso para nuestro movimiento desde su origen. Esto provocó algo para nosotros desconocido hasta ese momento, ¿no? Y hasta un cierto punto, pues gracioso. Hoy a mí se me hace gracioso y también en aquel tiempo se nos hizo gracioso, ¿no? Que quisieran por todos los medios, ¿no? Evitar que pudiéramos organizar estos cursillos de cursillos. Nos pareció divertido que en un movimiento de iglesia que ni siquiera en sus propios principios rectores de las ideas fundamentales contemplara tener autoridad alguna, ni fueran torres de mando los secretariados, y mucho menos con los cursillistas, pues pudieran atreverse a comunicarnos esa prohibición, ¿no? Bueno, esto lo cuento yo solo como una anécdota, porque nosotros seguimos y seguiremos adelante mientras el Señor lo quiera, ¿no? Y estas cosas, como sea, se realizaron. Han sido 15 años ya intentando hacer vida la mentalidad del carisma fundacional. Nos costó mucho entender que tenía que haber primero un cambio radical en nosotros, antes que cambiar cosas en la metodología. Pero como no teníamos ni idea de esto, pues empezamos haciendo cambios en la metodología, ¿no? En las actividades del precursillo, del cursillo, del poscursillo. Pero al no entender los porqué de las cosas, pues las cosas seguían más o menos igual. Pero ahora peor, porque un poco, lógicamente, con muchas inconformidades de la gente que no entendía nada de estos cambios ni las razones de por qué. Después de varios viajes a Mallorca, el contacto con Eduardo y una amistad mucho más profunda con tantos amigos de allá y de todo el mundo, nos dimos cuenta que el meollo del asunto estaba en la mentalidad, por lo que nos enfocamos a estudiar y compartir entre todos los temas de Eduardo en Evidencias Olvidadas, Volviendo a las Fuentes, las 4 versiones de las conversaciones de Cala Figuera y algunos otros de los que están en FEBA, de los documentos de FEBA, que además de que nos dedicamos también a organizar eventos en calidad de retiro con resonancias de los rollos de las conversaciones de Cala Figuera y todo esto pues con ese intento, ¿no? Decía Eduardo que para entender la mentalidad, primero intentemos descifrar lo que la palabra quiere decir. Y en uno de los rollos de Eduardo, cuando nos habla de la mentalidad, pues empieza él describiendo, no me voy a tardar tanto en eso, de explicar primero lo que él hablaba de lo que es una idea, de lo que es una ideología, de lo que ya hablamos hace un momento, lo que es una opinión, una creencia, un valor y un recuerdo. Y él termina hablando de lo que es la mente, que la mente es donde tenemos la capacidad para elaborar ideas. Y ahí tenemos nosotros que la mentalidad es la plataforma de ideas, valores y creencias desde la que se piensa. Pues cada uno tiene su propia plataforma, su propia mentalidad, que se ha ido formando en el interior de cada uno de nosotros poco a poco. Y vamos teniendo idea de lo que va sucediendo a nuestro alrededor. La mentalidad fundacional de cursillos, sabemos nosotros que parte de lo fundamental cristiano. Y lo fundamental cristiano es una sola idea, una realidad. O sea, aquello de que Dios nos ama, que es la realidad más verdadera, el bien más bueno, como dice Eduardo, y como él también lo dice, todo lo demás puede pasar, todo lo demás podemos hacerlo de lado, pero si estamos conscientes de todo lo que Dios nos ama a cada uno de nosotros, bueno, pues está todo resuelto. A lo mejor nosotros no amamos a Dios lo suficiente, pero esta verdad es la que, el saber que Él nos ama es la que da sentido a todo. Saber que Dios nos ama a cada uno, esto nos puede cambiar el panorama cuando le hacemos un hueco en nuestro interior. Como dijimos, es la verdad más verdadera y el bien más bueno, el único valor que valora y que jamás se desvalora, pues es lo que valora a todos los demás, es el cambio que no cambia, la realidad más viva, más real, más dinámica, es el móvil, la orientación y el ritmo de la realización más eficaz
más personalizante y más plena. Todos estos pensamientos de Eduardo nos llevan a poder ir entendiendo con toda su esencia la mentalidad. Cuando una persona se da cuenta que Dios le ama, no le quita nada, sino que le potencia toda su personalidad y entonces irradia una serie de cosas que conocemos muy bien los que por la gracia de Dios tenemos esta experiencia repetida tantas veces en el movimiento de cursillos. Hoy lo vemos cada vez que nos encontramos, nos saludamos, nos hablamos, todos los que vivimos esto y nos damos cuenta lo que vale la persona. Cuando esta realidad se capta, se comprende, se vive y se convive por la persona, esta verdad se le hace rotunda, clara, diáfana, con fuerza para suscitar un dinamismo que todo lo puede potenciar, pues impulsa a las personas desde sí mismas, no por otras personas, sino desde sí mismas, desde dentro, impulsa los acontecimientos y las cosas hacia su más radical originalidad, hacia su más desbordante plenitud y hacia su más dinámica creatividad. Por eso yo digo que cuando entendemos esto, no necesitamos esperando que nos den permisos y que esto es tan sencillo de quererlo, porque Dios siempre va a proteger cuando uno intenta hacer algo con nuestra propia creatividad para tener al Señor. Esto nos hace verlo todo desde un ángulo real, pero al mismo tiempo optimista, alegre y confiado. Esta mentalidad ahueca nuestro interior porque nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, por lo que cuando empleamos nuestra libertad para ir hacia nuestra singularidad, hacia nuestra originalidad y hacia nuestra creatividad, tenemos la experiencia de lo que significa ir hacia la plenitud de la persona y con ello vamos hacia un crecimiento progresivo. Estas verdades solo se entienden cuando uno sabe creer, no cuando cree saber, pues hay muchas cosas que no se pueden entender más que amando. Y obviamente las cosas del Señor son así, no se pueden entender más que amando. Podemos explicar esto desde las dos vertientes que conforman la mentalidad, como lo dijimos al principio del rollo, ¿no? A escala objetiva, el evangelio y el sentido común, lo que estamos viendo todos. Y a escala subjetiva, lo que no podemos ver, que es la fe y la persona. Se trata del evangelio, pero el evangelio entendido cuando es vivido. Y únicamente, diría Eduardo, que puede ser vivido cuando además de vivido es comunicado. El evangelio, que es la buena noticia de que Dios por Cristo ama a cada hombre en particular y personalmente, es la vida de Dios inundando la vida humana, mezclándose con ella con resultados imprevisibles. Es el fermento siempre vivo, asimilador de todo, nunca asimilado, con ese hermoso juego de palabras de Eduardo. Es la satisfacción perpetua que nos abre la conciencia de aquel desajuste que se da siempre entre lo que uno es y lo que desearía ser. Si podemos conformar la realidad por medio del evangelio, nos es posible transparentar la ternura de Dios, porque eso es lo que pasa cuando nos vemos. Cada vez que nos vemos, cada vez que hablamos aquellos que tenemos la fe en Cristo, transparentamos la ternura de Dios en nosotros. Ahí nos damos cuenta cuánto nos ama. Cada vez que yo puedo ver a los ojos a Zoila, que puedo ver a uno de mis hijos, que puedo ver a mis nietos, ahí se transparenta nítidamente la ternura de Dios. En el Evangelio, Cristo no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos da el amor y el deseo de hacer las cosas para que las podamos hacer con alegría. Eso es lo que hay que comprender del Evangelio. La persona que lo cree, que lo sabe, que lo vive, va descubriendo en cada situación esto, que puede iluminar, puede esclarecer, puede concientizar cualquier actitud y entonces se sabe que la cosa es más humana por cristiana y más cristiana por humana. Yo esto lo vi nítidamente cuando la primera vez cuando les hablaba el obispo don Marcelino, cuando él llegó y estaba en contra del carisma y todo eso, yo vi cuando él empezó a ver la manera de ser de los cursillistas,
vino su cambio de él totalmente, ¿no? Y de ser una persona que no quería nada saber de esto, de cursillos, terminó el enamorado, ¿no? Del movimiento. Y eso, pues, se fue como un gran amigo, ¿no? Él llegó como una autoridad, pero se fue como un gran amigo, ¿no? Y ahí está. Hemos de ser tan cristianos por humanos y tan humanos por cristianos, de tal manera que como los artistas, que cuando parecen menos artistas, son más artistas. De eso se trata el Evangelio. No de andar queriendo andar con cara de santo ni nada de eso, sino en toda nuestra normalidad, ¿no? Porque la otra cosa, de aparte del Evangelio, y que es tan hermoso entender de la mentalidad, es el sentido común. Eduardo dice que el sentido común es la capacidad de llaneza, o sea, el no complicar las cosas inútilmente. Si podemos meter a Cristo en el eje de nuestra persona, vamos a ser nosotros mucho más persona, y se trata de tener nosotros esta mentalidad. No, esta idea que voy a decirles ahorita, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Esta frase de Eduardo, yo creo que algunos dirán, ¿no? Alguna gente dirá, porque a mí mucha gente me decía, oye, no hables tanto de Eduardo, Eduardo no le gustaba que hablaran de él. Sí, no le gustaba porque Eduardo siempre fue de una gran humildad, pero yo estoy seguro que ahorita donde está, Eduardo está feliz de que vayamos entendiendo sus razonamientos, lo que él quería siempre decirnos. ¿Y cómo decir lo que lo dijo otra persona? Pues ya nos iríamos a que no hay fundador o todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto es lo que Dios le inspiró a él, ¿no? Y esta idea a mí me parece maravillosa porque es lo que realmente es importante del movimiento. Decía Eduardo, no estamos interesados que nuestras reuniones de grupo salgan muy bonitas, ni nos interesa que nuestras ultrellas salgan muy brillantes, ni nos importa que nuestras escuelas ahí se reúna un grupo de gente que continuamente esté diciendo qué bien lo está haciendo este, qué bonito rollo dice aquel, qué bonito lo hace el otro. A nosotros lo que nos debe interesar es la vida, invadir la vida, que la vida fermente en cristiano, sabiendo que la vida de la persona se descompone en aquello del amor, el trabajo, la diversión, la familia. Ahí está el verdadero trabajo de la escuela. La escuela tiene que enfocarse a eso, no tanto enfocarse a enseñar cómo se dan rollos y enseñar ese tipo que vamos a enseñar, que la esencia, que la final, todo está muy bien, pero eso lo tenemos nosotros que ir aprendiendo para hacerlo vida en nuestra vida. Si no lo hacemos en nuestra vida, bueno, pues solamente seremos campanas que resuenan, ¿no? Por eso esto es lo más importante. Por eso el sentido común y el evangelio dan la proporción proporcionada, nos decía Eduardo, ¿no? El equilibrio entre lo cristiano y lo humano. Ahí está, el sentido común es para poder nosotros encontrar ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo que es lo cristiano y lo que es lo humano. Por eso el sentido común puede mostrarse cuando intentamos tener capacidad de asombro. Es una pena, dice Eduardo, que mucha gente ya no tenga capacidad de asombro, pues nos es muy conveniente pedirle al Señor que nos dé capacidad de asombro, que ya no lleguemos a un retiro y digamos, es que voy a oír ese rollo, ya lo oí muchas veces, ¿no? Ya esto que habla ya me lo sé. No se trata de que te sepas algo, se trata cómo lo estás haciendo vida, cómo realmente cada vez que alguien te dice que lo está viviendo, te está enseñando cómo se vive. Y a lo mejor ahí vas a encontrar que tú no lo estás viviendo de a de veras, te lo sabes en la cabecita, te lo sabes en el cerebro, te lo sabes en la mente, pero no lo estás haciendo vida, no lo estoy haciendo vida. Por eso saberse asombrar de una cosa cotidiana, ¿no? De un río que corre, de un niño que juega, de un padre que se tira en la arena, en la playa, haciendo un castillo de arena con su nieto, con su hijo. Bueno, esto es el ver un amanecer, la puesta del sol, esto, ahí está para nosotros la capacidad de asombro. Ya sabemos que las personas superficiales se asombran solamente ante lo insólito, ¿no? Y las inteligentes se pueden asombrar de todas las cosas cotidianas, de una sonrisa,
de ver a una persona que no podía caminar, cómo hace el intento y cómo puede buscar cumplir con algo, hacer algo que los demás no pueden hacer. Otra cosa importante para poder tener este sentido común es el sentido del humor. Y no se trata de saberse el último chiste, ¿no? Ni del último cuento que anda por ahí rodando, ¿no? No se trata de que en lugar de enojarnos cuando algo no nos sale bien, podemos reír de nosotros mismos, no reírnos de algo que no nos salió, ¿no? Algo que no pudimos realizar, reírnos de nuestras incapacidades, reírnos a lo mejor de que alguien nos tomó el pelo, ¿no? Reírnos de eso. Por eso no se trata de cometer el error, el sentido del humor no es cometer el error de reírnos de los demás ni de contar cosas para que los demás se rían de alguien, ¿no? Sino hacer un chiste de nuestras propias tonterías, ¿no? De las propias cosas que a veces no hacemos bien, ¿no? Que a veces no nos salen bien. Las otras capacidades que es bueno pulir en nosotros para poder complementar esta capacidad que debemos tener en el sentido común son la capacidad de aguante, ¿no? La capacidad creativa, anclado todo en lo cristiano, y entonces juntamente con la capacidad de asombro y de humor podremos ser más comprensivos hasta con los que nos atacan y nos persiguen, pero sobre todo nos permitirá conseguir ser mucho mejores amigos entre nosotros en los lugares donde nos movemos con gente que sí piensa como nosotros, ¿no? A esto le llamamos capacidad de amistad. Es en la escala subjetiva, hacemos referencia además de esto que nos dio todo lo del sentido común, a la fe y a la persona. Pero la fe no enfocada a creer en lo que no vemos, que también es fe, sino en dar un sentido de fe a lo que vemos. La primera forma, la de creer en lo que no vemos, muchas veces nos produce miedos y eso se queda solo en la religiosidad. Pero la fe verdadera es una experiencia de profundidad, de agradecimiento en la raíz del ser, y es una iluminación de nuestra vida interna por parte de Dios. Por eso, en el cursillo contamos la anécdota de la cartera que nos ha contado Eduardo. En esa anécdota vemos el gran valor de la amistad, porque ahí nos damos cuenta cuando un amigo verdadero, a pesar de las dudas y todo lo que pueda haber, aún cree en nosotros, ¿no? Y eso es lo bonito de la fe, cuando alguien puede creer en ti, ¿no? Ahora imagínense cuando nosotros creemos en Dios, ¿no? Si nos alegramos por creer en un amigo, de creer en la amistad de alguien que como humano a lo mejor algún día nos puede fallar, lo que es la fe de creer en aquella persona que nunca nos va a fallar, ¿no? Que es el Señor. Por eso, la primera forma, la de creer en lo que no vemos, por eso nos lleva siempre a la religiosidad. Y esto es lo bonito de poder entender el Señor, ¿no? De tener esa experiencia de profundidad, de agradecimiento en la raíz del ser. Y es una iluminación de nuestra vida interna por parte de Dios. Por eso, aquí en el cursillo, sabemos que es el descubrimiento de que cada ser, cada hombre, cada mujer es persona. Por eso la otra parte es la fe, y de la fe es la persona. Por eso, qué bonito entender esto. Yo estoy seguro que entender lo que es persona es la clave del movimiento, es la clave para entender la reunión de grupo, es la clave de la ultrella, la clave de entender el mundo, que cada ser es persona. Cuando hacemos vida a todo esto de que todos son persona, esto nos hace sentir que somos mucho más persona nosotros. Entonces nos sentimos mucho más amigos y nos sentimos mucho más cristianos. Queridos amigos, todo esto hemos estado intentando hacerlo vida, ¿no? Durante estos 15 años. No es fácil erradicar en nosotros protagonismos, quitarnos ambiciones nada cristianas que tenemos, ¿no? Tanto en lo material como en nuestras otras ortigas de egoísmo y orgullo. Por eso en nuestras escuelas tienen cabida todos,
A nuestra escuela puede entrar todo mundo, el que acaba de salir de un cursillo y el que ya tiene años, ¿no? Los rollos que ahí se dan no son asignados a los que más saben. O sea, no hay quien enseña y quien aprende. Ahí aprendemos todos, puesto que el rollo solo abre un diálogo, como lo hacemos aquí, entre todos para descubrir cada uno el cambio que necesita en su vida para ser cada día mejor cristiano y por ende mejor amigo. En cuanto a lo que en nuestra diócesis vamos poco a poco intentando hacer vida esta mentalidad de Eduardo, la mentalidad del carisma fundacional, pues sí, la verdad nos da pena recordar aquellos tiempos cuando perdíamos mucho tiempo preocupados de aquellos que no pensaban como nosotros. Y entonces decidimos enfocar todas nuestras baterías a interiorizar la mentalidad. Hoy les deseamos a esas personas que no piensan como nosotros, que han tenido actitudes pues a veces poco cristianas, a veces injustas con los que pensamos con el carisma fundacional, pues pensamos así que ojalá y algún día puedan decir como le decía Eduardo a Lili Álvarez. ¿Recuerdan a Lili Álvarez, aquella que escribió los libros sobre la seglaridad de Plenitud y En Tierra Extraña, ¿no? Que tanto nos hablaba Eduardo y que Eduardo llegó a hacer una gran amistad con ella y que un día estando en Mallorca los platica Forteza, ¿no? Que le pregunta a Lili Álvarez a Eduardo, ¿no? Le dice, ¿qué pasa? ¿No te creen o no te entienden? A lo que Eduardo sonriendo le contestó, no se preocupe, algún día preguntarán, ¿y cómo decíais que era? Pues, amigos, que el Cristo de cada persona sea la persona de Cristo, de colores, y gracias por escucharme. Excelente.